Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Bendito Dios, queremos en este momento expresar nuestra alabanza. Te adoramos, proclamamos tu gloria, tu majestad, tu señorío. Y en todo este tiempo de Semana Santa que estamos en este instante recordando ya desde el viernes pasado, pero que ahora queremos culminarlo con lo principal de todo, que es la resurrección. Por eso ponemos todo esto en tus manos y desde ya, Señor, encomendamos lo que será esta palabra ante ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar con la predicación, quería recordarle a los hermanos de la iglesia y también a aquellos que son parte de la iglesia, aunque no sean de la nuestra, pero que son de la misma forma de vivir el Evangelio, que puedan participar, si quieren, de la cena del Señor que vamos a hacer al final de este mensaje. Sí, por eso pueden poner un pedacito de pan por ahí a mano con la bebida que ustedes van a acompañar, lo que hablamos del vino que representa tanto lo que es el Señor Jesucristo. El tema de hoy lo tenemos con un nombre: Gloria al Señor resucitado. Y vamos a leer el capítulo 24 de Lucas, versículos 36 al 49. Les repito por si usted está buscando. Lucas 24, 36 al 49. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Las mujeres que estaban en el grupo que seguía a Jesús, todas ellas de Galilea, asumían con enorme tristeza la muerte del Señor. Prepararon especias aromáticas y ungüento para ungir el cadáver. Descansaron el sábado respetuosamente, cumpliendo el mandamiento judío, y el día domingo, primer día de la semana, fueron a la sepultura para ungir con lo que llevaban el cuerpo de Jesús. Pero no estaba allí, no hallaron su cuerpo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Así le dijeron dos ángeles que se pusieron al lado de ellas. Recordaron a estas mujeres lo que el Señor les había dicho sobre su martirio y muerte, además de lo anunciado sobre su resurrección cuando aún estaban en Galilea. Ellas corrieron a avisarle a los apóstoles, pero estos no les creyeron, pensaban que estaban enloquecidas. Pedro corrió a ver la tumba y solo encontró los lienzos con que lo habían envuelto. Fueron días de incertidumbre. No podían creer que su maestro había resucitado. Estaban en estado de shock y se escondían de los judíos temiendo que les quitaran la vida. Había muchas dudas.
No tenían seguridad sobre lo que la Magdalena y las otras mujeres decían. Se reunían, oraban recordando lo que el Maestro les había anunciado. La verdad y la resurrección estaba aún en opiniones de algunos que iban descubriendo al Cristo resucitado. Hay un pasaje muy hermoso también que está en este capítulo 24 de Lucas. No lo voy a leer porque es muy conocido y a la medida que lo voy a estar entregando ustedes se dan cuenta inmediatamente de lo que se trata. Camino a Emaús. Lucas menciona un caso muy particular de dos discípulos que caminaban rumbo a Emaús y que discutían sobre la cruel muerte del Señor. Se acercó una persona a ellos preguntándoles de qué hablaban, por qué estaban tan tristes. Sus ojos estaban velados, no entendían que ese caminante era el mismo Señor Jesús. Uno que se llamaba Cleofas le dijo, ¿cómo? ¿No sabes lo que sucedió en Jerusalén? De la crucifixión de Jesús, ese varón de Dios que padeció en manos de los romanos por falsas acusaciones del judaísmo. Si es una noticia que conoció toda la gente de Jerusalén. Lo ajusticiaron, fue terrible. El pueblo se espantó por la crueldad que cometieron. El tribuno Pilato, que fue el juez, quería declararlo inocente, pero los gritos con que presionaban los fariseos y saduceos era que lo crucificaran. Amenazaron a Pilato de que lo acusarían al emperador si no lo condenaba a muerte. El ambiente lo prepararon. El Sanedrín se impuso injustamente. Pero ¿cómo es posible que no sepas eso? Los dos varones conversaban de la maldad de los judíos. Les parecía inaudito que aquella persona no supiera esta noticia que trascendió a toda la ciudad y la región. Le dijeron que estaban frustrados porque esperaban que Jesús había venido para redimir a Israel, pero que ya habían pasado 3 días de su muerte. Añadieron, además, que unas mujeres fueron el primer día al sepulcro y que no hallaron su cuerpo, diciendo que habían visto visión de ángeles que les anunciaron que estaba vivo, pero nadie ha visto a Jesús. En ese momento Jesús tomó la palabra y les dijo, qué insensatos, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas, porque era necesario que el Cristo padeciera y entrara en su gloria. Y siguió dándoles una amplia reseña sobre Moisés, los profetas, los anuncios sobre la venida del Mesías de Israel. Y ellos escuchaban admirados lo que les enseñaba. Pero Cleofas y su compañero todavía no sabían quién era el que les estaba hablando. El trayecto de Jerusalén a Emaús era de unos 60 estadios. Esos son aproximadamente 10 kilómetros y medio. Anochecía, estaban llegando a la aldea de Emaús y Jesús les dijo que él iba a seguir caminando. Le pidieron que se quedara. Él accedió, se sentaron a la mesa y tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio, y entonces recién lo reconocieron. Pero Jesús desapareció. El versículo 24-32 es muy hermoso. Es notable, es uno de mis favoritos. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Imaginen el entusiasmo que los invadió. A la misma hora se devolvieron a Jerusalén hasta llegar donde estaban los 11 apóstoles y los otros hermanos que confirmaron que Jesús había resucitado, que ya había aparecido a Simón Pedro. Y Cleofas y sus compañeros dijeron, nosotros también lo vimos, estuvo con nosotros. Hermanos queridos, lo que hemos sido tocados por el Espíritu de Dios en el momento de la conversión, entendemos lo que es ese corazón ardiendo, cuando se siente el poderoso mensaje de nuestro amado Señor Jesús llamando a la salvación eterna. Pero volvemos ahora a la presencia de Jesús. Mientras conversaban, Jesús se puso en medio de ellos diciendo, paz a vosotros. El desconcierto los invadió, se espantaron. El temor los hizo pensar que los visitaba un espíritu. Pero el Señor los calmó porque estaban muy turbados. Les comprobó su real presencia mostrándoles las heridas de la cruz en sus manos y en sus pies. No creían aún la maravillosa escena que estaban viviendo, pero estaban llenos de gozo. Y entonces Él les preguntó si tenían algo para comer.
como una manera de darle una prueba más de su presencia. Y él comió una porción de pescado asado y miel delante de ellos. Ya no podían pensar que era otra persona. Quien estaba con ellos era el mismo Señor Jesucristo. Él tomó la palabra, les reiteró lo que les había enseñado anteriormente, que había sido enviado para cumplir todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y sus palabras confirmaron y recordaron todo lo que les había enseñado. Y se produjo en ellos un despertar al entendimiento de la palabra de Dios, comprendiendo las Escrituras. Los apóstoles, los discípulos, estaban recibiendo todo lo que el Señor les dio como misión para cumplir, predicando sobre los padecimientos que tuvo en su crucifixión y que su resurrección al tercer día de morir era el fundamento glorioso de lo que la iglesia tendría que llevar al mundo. La predicación en nombre de Cristo tiene que ser con ese llamado al arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, empezando en Jerusalén como testigos del sacrificio redentor. Y los que estaban allí lo recibieron todo. Ya no había dudas. Estaban con Jesús en persona. Faltaba solo la promesa del Padre de sus vidas. ¿Qué promesa? La unción del Espíritu Santo en la iglesia que estaban haciendo. Jesús les pidió que no regresaran a una Galilea, que se quedaran en Jerusalén, porque se acercaba el momento más precioso de aquellos primeros cristianos. Iban a ser investidos con poder de los cielos. El Señor los sacó de donde estaban, los llevó hasta Betania para darle su bendición y separándose de ellos fue alzado al cielo. El grupo adoró al Señor y regresó gozoso a Jerusalén, alabando y bendiciendo a Dios, asistiendo con fidelidad al templo. Quiero complementar lo que estoy en este momento compartiendo con ustedes con un texto que tenemos en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a hablar de la resurrección de los muertos. Versículos 12 al 26. Dice la palabra de Dios allí: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe entonces es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, solo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. El apóstol Pablo nos entrega una maravillosa noticia: la resurrección de cada hijo o de cada hija de Dios. El capítulo 15 de su primera carta a los Corintios da una extensa revelación sobre la resurrección del Señor y la resurrección de los muertos. Y comienza el capítulo confirmando la resurrección del Señor Jesucristo y la gran cantidad de personas que lo vieron con vida. No fue algo que solo habían visto los apóstoles. Pablo dice que el Señor se le apareció a Pedro, a todos los apóstoles y en una ocasión a más de 500 hermanos, siendo él, Pablo, el último en verlo. Y el versículo 12 de este capítulo inicia lo que voy a compartir sobre nuestra resurrección. Pero también ahí están dudas de los que no creen que hay resurrección.
Y que si existieran creyentes en Cristo con esa idea, quiere decir que no creen que el Señor se levantó de entre los muertos. Y eso es carecer de la fe básica del cristianismo. Es dudar de Dios y de su palabra. Decir que se cree en Dios sin creer en Jesucristo resucitado es negar la verdad del Evangelio, agregando a eso que no hay resurrección de los muertos como señala la Biblia. ¿Qué dice el versículo 14? Y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. No estaríamos predicando ni compartiendo lo que el Señor nos ordena. Estaríamos perdiendo el tiempo, estaríamos cayendo en la mentira o en las supersticiones que Satanás inventa para engañar a los neófitos de la fe. Hay miles de personas que creen en Dios, pero que están engañadas y llevadas a la idolatría, a darle culto a imágenes de personas que ya murieron, pero que sin embargo las invocan como si tuvieran poder para ayudarle en sus problemas. Son los falsos testigos de Dios que menciona el versículo 15. Nosotros estamos testificando que Cristo resucitó por obra del Padre, y si así no fuera, estaríamos en pecado, porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó el Señor. Una situación como esa obligaría a pensar que los siervos de Dios que murieron sencillamente desaparecieron y solo quedarían sus restos físicos. Llegar a eso significaría que seríamos gente digna de conmiseración, de compasión por un garrafal error. Mas ahora, Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, dice el versículo 20. Primicias, el fruto primero de la cosecha divina, noticia que se da por primera vez a conocer. También se entiende como una promesa futura. Eso somos, por gracia y misericordia de Dios, somos primicia del Señor. Pablo indica como ejemplo a Adán que murió como todos mueren. Y también manifiesta que en Cristo todos serán vivificados. La primicia principal, Jesucristo. Luego, los que somos de Cristo en su venida. Y finalmente, el fin de los tiempos, cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Jesucristo reinará, poniendo bajo sus pies la maldad de todos los enemigos. Y que el último enemigo, la muerte, desaparecerá. En cada Semana Santa, el pueblo cristiano testifica de la victoria sempiterna de Jesucristo victorioso sobre sus enemigos, resucitado para eliminar la muerte. La vida eterna es nuestro destino por gracia y misericordia del magnífico y todopoderoso Dios. La muerte física está sobre nosotros, pero llegará el momento de nuestra resurrección para llegar a las moradas que Cristo el Señor nos ha ido a preparar. La vida aquí en el mundo es transitoria. Es difícil por tantas situaciones que nos afectan. Y estamos en este momento en plena y crítica situación por causa del virus que sigue atacando a estas generaciones. Y la maldad humana está empeorando. Amenaza con violencia a todos. La inmoralidad funesta que crece con tanta fuerza cautiva a nuestra sociedad y la busca con afán como si fuera sinónimo de la felicidad, cayendo fuera de la bendición que el Señor le da a su pueblo. La prueba que Dios está permitiendo fortifica a los suyos y fortalece a la iglesia. No le tengamos temor a la muerte. Será una separación pasajera. Nos volveremos a ver en la gloria, en el reino eterno de Dios. Nos duele, claro, perder de vista físicamente a quienes amamos, pero tenemos la esperanza maravillosa de ese regreso. Esto es la bendición que Dios nos otorga, pero que se produce cuando la fe se motiva por creer en Cristo como único Señor y Redentor. Por eso es tan importante que los integrantes de la familia lo entiendan, porque por desgracia hay personas que no van a estar con nosotros, porque no han creído, porque han puesto su fe en lo material, por el culto que le rinden a personas muertas, por el culto a imágenes inanimadas que no sirven para salvar, que son solo superstición. Si usted no lo ha hecho, busque al Señor mientras puede ser hallado, porque va a llegar el momento en que eso no va a ser posible.
Damos gloria al Dios Todopoderoso, que resucitó a Cristo el Señor y que lo hará con quienes lo amamos y creemos con la fe verdadera. Amén. El Señor bendiga la palabra entregada. Te invito entonces a que nos preparemos para la cena del Señor. Vamos a buscar Lucas 22, versículos 14 al 20. Leo la palabra de Dios entonces a partir del versículo 12 al 20, del capítulo 22 de Lucas. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Les invito entonces a tener el pancito y lo que es el vino o el líquido que usted va a escoger para ello. Le damos la oportunidad. El Señor entonces, como ya lo leímos, tomó el pan, lo partió, lo bendijo. Y lo vamos a hacer nosotros en este momento. Amante Dios, sabemos cuán importante y hermoso es esto que tú nos muestras. La forma que el pan, que representa tu cuerpo martirizado, molido, como dice la Biblia, dañado tan grandemente. Por eso lo vamos a hacer en este momento en tu misericordia y tu amor, dando gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Hagámoslo ahora. Gracias, mi Señor,
Gracias por tu sacrificio redentor. Gracias por entregar tu cuerpo completamente por amor a todos nosotros. En tu nombre lo hacemos. Amén. Y luego, como dice la palabra, Él tomó la copa diciendo que es el nuevo pacto en su sangre y que se derrama por nosotros, por los creyentes. Vamos a hacerlo entonces en este instante. Amante Señor, queremos agradecerte tu sacrificio redentor, el derramamiento de tu sangre preciosa para permitir que tengamos nosotros la cobertura que está por sobre nuestros pecados. Gracias te damos por eso, amado Dios. Hagámoslo en este momento entonces. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que significan estos símbolos. Aquello que tú, Señor, hiciste con nosotros. Alabamos tu santo nombre y te damos gracias por todo, mi Señor. Y oramos en este instante, cuando ya termina este culto, por todo lo que está pasando en nuestra vida. Tú conoces los problemas que hay en este instante con el virus que afecta al mundo. Tú conoces también, Señor, que las cosas no son fáciles en este instante en la vida. Nuestro país tiene muchos problemas. Rogamos en este momento, Dios del cielo, que tú pongas sabiduría, que tú pongas paz, que tú pongas la dirección que se necesita para que nuestro país resurja y nazca como una nación verdaderamente cristiana. Por eso, Señor, ayúdanos para poder portadores de la palabra en todo momento, en el lugar que tú, Señor, quieras darnos para hacerlo. Alabamos y damos gloria a tu santo nombre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. El Señor les bendiga. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, yo soy un vencedor, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es saber que Él sufrió por mí y allí murió por mi maldad, mas no quedó allí en la tumba, resucitó con gran poder y vivo está, porque Él vive.
Cristo subiré y allá con Él yo reinaré y en su presencia a Él tributaré toda la gloria, pues fruto de su obra soy. Porque Él vive, yo soy un vencedor. Porque Él vive, ya